Señor, gracias, Señor. Gracias. Aquí estamos, Señor, porque queremos recibir enseñanza y queremos aprender a orar como tú, como a ti te agrada, Señor, como tú nos instruyes. Y eso es lo que buscamos esta noche, Señor. Señor, queremos saber cómo debemos orar para que las peticiones que hagamos sean conforme a tu voluntad, porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes y si nos oyes tenemos todo aquello que nos has pedido, que hemos pedido. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús estamos atentos a todo lo que vaya a revelársenos esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches. Vamos a iniciar y vamos a empezar con el tema. Vamos a ver. Un momento, por favor. Bien, seamos entonces con... Perdón, hay aquí un pequeño inconveniente. Ay, disculpen, aquí hay algo que... Este es el tema. Este es el tema que vamos del que vamos a hablar esta tarde. Y se trata de la oración modelo de Jacob. Aquí vamos a aprender qué es lo que hizo este hombre, este hijo de Dios, este elegido por Dios para obtener aquellas cosas por las que estaba pidiéndole al Señor ayuda. Vamos a empezar entonces. Hagamos una oración antes de eso. Señor, gracias, Señor. Sí queremos aprender tal como lo hizo Jacob, porque hemos visto en la historia que aparece en tu palabra todas las grandes hazañas, todas las grandes respuestas, todo el gran desenvolvimiento del poder tuyo a favor de tu pueblo y que Jacob llegaría a ser Israel, una nación poderosa, una nación elegida por ti para ser pueblo tuyo, Señor. Gracias, Señor, enséñanos, porque ahora nosotros somos tu pueblo, el Israel espiritual. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Empecemos por leer esa parte, esos versículos donde se habla de la oración que hizo, Jacob a Dios. Dice en Génesis 32:9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Bien, entonces, en esto estamos. Esta va a ser la base de la enseñanza que vamos a ver esta noche y vamos a detallar qué fue lo que hizo Jacob. Vimos en la ocasión anterior, la primera parte, que dice, la primero que debemos hacer es mencionar claramente el tipo de problema en que estaba metido. Y dice, por tanto suplicó, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Esa era la petición declarando de quién se trata, de la mano de Saúl. Por eso decíamos que cuando oramos intercedemos, debemos orar por la persona o hacer referencia cuando oramos pidiendo algo al mal o a la amenaza que estamos
a punto de recibir y en manos de quién está. De la mano de Saúl porque le temo. Ese es el gran problema que tenía en ese momento Jacob. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Él tenía más cuidado de su familia que de sí mismo. El temor de él era en base a la protección de su familia, como cualquier cabeza de hogar, como cualquier hombre que tiene a su cargo una familia, siempre se preocupa primero por su esposa, por sus hijos y luego, en segundo grado, él. La segunda parte de esa oración debe ser precedida por la humildad de nuestro espíritu. Eso es lo que debe anteceder a la oración. Observemos especialmente estas palabras del patriarca Jacob. En Génesis 32:10 dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Ahora se encontraba sobre dos campamentos porque había separado a su familia en dos partes, para que si alguna era afectada, por lo menos se librara la otra. Con esto era una estrategia inteligente que estaba siguiendo Jacob. Si sugerimos, perdón, si sugerimos que hay algo digno en nosotros, el poder de esta oración, de nuestra oración que estemos haciendo, es destruido inmediatamente. ¿A qué me refiero con esto? Si mostramos indignidad, entonces estaremos donde estaba el publicano cuando clamaba, Dios, sé propicio a mi pecador. Hay dos formas de presentarnos a orar con el Señor. Una, creyendo que tenemos el mérito para conseguir respuesta, creyendo que lo que hemos hecho y declarando todas nuestras virtudes, todas las credenciales de éxito que hayamos tenido en la lucha espiritual, que a fin de cuentas sabemos que no es por nosotros, sino es por medio del Espíritu. Pero si nos mostramos indignos, bajos, humildes, entonces estaremos donde estaba el publicano cuando clamaba, Dios, sé propicio a mí, pecador, soy pecador. Y ustedes saben cómo éste descendió a su casa justificado antes que el fariseo, que decía que ayunaba 2 veces a la semana, especialmente, y declaraba todas las capacidades, todas las virtudes que tenía, y declaraba mejor o especialmente que especialmente ese publicano que no tiene derecho. Yo sí tengo derecho. Cuando te presentas así, sabemos cómo terminó eso. De esa manera, él destruyó cualquier poder que su oración pudiera haber tenido. Iba a ser un fracaso por el orgullo, por la soberbia de este hombre. Su soberbia rompió las ruedas del carro de su oración, de tal forma que se arrastraba con pesadez y pronto se quedó paralizado sin moverse ni un centímetro. Eso pasó con el publicano que se sentía, perdón, con el fariseo que se sentía merecedor de la respuesta de oración. En cambio, el publicano humildemente fue el que salió con bendición. Este salió, dijo Jesús, este salió justificado antes que aquel. Por otro lado, un profundo sentido de pecado, una conciencia profunda de una completa falta de merecimiento, nos permitirá, como a Jacob, luchar con el grandioso ángel del pacto y prevalecer sobre él. Es sumamente importante ver que no es por nuestras cualidades ni por nuestros logros anteriores, aún en lo espiritual. No, debemos presentarnos tal como lo que somos. Somos imperfectos, somos pecadores que estamos buscando, pecadores arrepentidos que estamos buscando la limpieza de nuestro corazón y de nuestra alma. Posiblemente muchas veces no hemos tenido éxito con Dios porque no nos hemos humillado lo suficiente ante Él. Qué triste, pero es verdad. No es que la oración esté mal, no es que Dios la descalifica, pero empieza la descalificación real, empieza por la soberbia, el orgullo, la altivez, el presentar éxitos. Lo estoy repitiendo, pero vale la pena que lo entendamos porque muchas veces sucede esto. No hay respuesta por causa nuestra. Si todavía poseemos algunos residuos de fortaleza humana, de fortaleza en nosotros mismos, no recibiremos la fortaleza divina. No va a venir.
Si nosotros decimos, bueno, es que yo sé que yo soy bueno y yo he luchado muchas veces y he vencido gigantes mayores que lo que está pasando, así es que como quiera te lo pido para que no se me escape, perdóname, no vas a recibirlo, no se recibe. Bien. Si hay algunos remanentes de la idea antigua de mérito humano que son todavía tolerados en nuestro corazón, el manto de justicia de Cristo no nos cubrirá, porque no seremos justos delante del Señor. No somos justos. Aún Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, en una de las porciones, dice, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas como perdonamos a los que nos ofenden. Así es que estamos confesando en la oración modelo que somos pecadores, que no tenemos derecho por nosotros mismos. Bien. Pidamos al Señor que nos despoje de cada uno de los harapos de nuestra propia justicia, porque realmente nuestras justicias son como trapos de inmundicia malolientes, que es como dice la palabra. Nuestras las justicias que nosotros arguimos que tenemos son como trapos de inmundicia. Por eso dice aquí harapos de nuestra propia justicia, para permitirnos confiar únicamente en Jesús y no tener ninguna confianza en la carne. Lo primero entonces dijimos, tenemos que orar específicamente por lo que estamos pidiendo y si hay intervención de las amenazas que tienen nombre, debemos comentarlas, así como lo hizo Jacob hablando de Esaú, y el temor era que viniera a afectar, a matar, a destruir a su familia. Segundo, la humildad que antecede a la oración, a la petición. Sin humildad no hay respuesta, está bloqueada, está impedida. ¿Por qué? Porque si no hay humildad, hay soberbia. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes, dice la palabra. Tanto en los sentimientos que experimentamos como en las obras que hacemos, no nada más en los sentimientos, pensamientos, sentimientos y acciones que hacemos, deben de estar eh, cubiertas de humildad. Nuestro tiempo de ser elevados seguirá muy de cerca nuestro tiempo de ser abatidos completamente con nuestro rostro contra el suelo. El que se alaba, el que se ensalza será humillado, mas el que se humilla será ensalzado. Ya lo sabemos. Es un principio bíblico, es una instrucción en donde el Señor nos dice, si tú te elevas, te vas a humillar, vas a salir humillado, pero si tú te humillas, yo te voy a levantar. El amanecer del día sucede a la hora más oscura de la noche, siempre. Cuando la noche está más oscura es porque está a punto de amanecer. Vamos a pasar por esas situaciones, definitivamente. Va a haber épocas, días, momentos en nuestra vida que va a ser todo tan oscuro que parece que ya no tenemos respuesta, que parece que ya no hay solución para nuestro temor, para nuestra necesidad, para nuestra petición. Pero recordemos que justo cuando está más oscura la noche, está por amanecer. Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuándo sucedió esto? Estaban los discípulos y Jesús en una barca, él iba dormido, y los discípulos, que eran entre ellos algunos que eran pescadores expertos en las cosas del mar, en el mar embravecido, en el viento tormentoso, ellos sabían que estaban en peligro, el agua ya estaba entrando en la lancha, en la barca, y ellos lo despertaron, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando Jesús se levanta, reprende al viento y dijo al mar, calla, enmudece, una orden directa. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿En qué actitud estaban los discípulos, los que iban con él? En la actitud humilde, Señor, tenemos esta necesidad, mira cómo está. Y él actuó inmediatamente. Y todo lo que era una amenaza se convirtió en pacífico mar y viento suave. Así que pidamos a Dios que nos hunda hasta esa hora de oscuridad en la que la noche cubre cada esperanza que nace de la confianza humana. La confianza en nuestros recursos propios,
La confianza en recursos de otras personas, de otras instituciones, de cualquier cosa que estemos contemplando, nos va a impedir, va a ser un obstáculo en el camino para recibir una bendición, porque hasta ahí estamos poniendo nuestra confianza en esos recursos y no en el Señor. Y eso estorba la respuesta de la petición. Y muchas veces hemos caído en eso. Yo lo he aprendido a lo largo de mi vida también. Estas son experiencias que todos, o la mayoría, creo que todos hemos vivido, porque todos somos humanos, porque todos somos imperfectos, porque todos tratamos de resolver por nosotros mismos todo lo que pasa, y hay cosas que tenemos que recurrir al Señor. Siempre debemos hacerlo todo conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que nos enseña en su palabra. Pero hay ocasiones en las que lo pedimos como un recurso adicional, lo dejamos la oración al Señor como por si acaso, y eso no es nada bueno, porque estamos estorbando respuesta. Pues entonces el Señor se presentará ante ustedes en todo su resplandor cuando seamos humildes, así como lo hizo con los discípulos, y la amenaza cesó. Bien, perdón. En el tercer punto en que debemos imitar esa oración modelo de Jacob es en los argumentos que deben usarse. ¿Qué debemos decirle a Dios? ¿En base a qué estamos haciendo esa oración? La oración verdadera debe ser una súplica al Altísimo, exponiendo nuestro caso ante Él. Vamos a exponerlo hasta el trono de la gracia para obtener la misericordia. Vamos a exponerlo ante el Altísimo que creó el universo. No estoy hablando solo de la creación de la tierra, visible e invisible. Estoy hablando del universo entero. Y luego promoviendo nuestra petición con todos los argumentos que podamos mencionar, todo lo que necesitamos exponer delante del Señor. Por supuesto que Él ya lo sabe, pero el Señor quiere que lo expongamos delante de Él. Quiere que lo pongamos delante de Él para que primero, para que seamos claros en lo que estamos viviendo, claros en lo que estamos viendo, y presentárselo al Señor como una petición. En esta corta oración del patriarca, no menos de 4 argumentos son utilizados, los cuales vamos a ver enseguida. 4 argumentos. El primero es el argumento del pacto. Es lo primero a lo que recurre. En el versículo 9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová. Y sigue adelante la oración. Está recurriendo a el pacto. Primero con el padre, Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac. Dios había entrado en una relación de pacto con Abraham y le había hecho solemnes promesas a él y a su descendencia. Recordemos eso. Así que Jacob ora, Señor, tú te has comprometido a ser el Dios de la simiente de Abraham, cuyo nieto soy yo, y de la simiente de Isaac, cuyo hijo soy yo. En otras palabras, está exponiéndole, haciendo referencia, Señor, tú dijiste, Señor, tú hiciste pacto y Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, por tanto, por tu fidelidad a tu promesa del pacto, ayúdame en esta oscura hora de mi vida. Vamos a hacer un alto aquí. Señor, muchas veces estamos en esa situación, Señor. Tal vez no sea igual que la de Jacob, seguramente no es igual que la de Jacob, pero hay ocasiones en que la oscuridad de la prueba, la oscuridad de la amenaza, la oscuridad de la debilidad nuestra para resolver un asunto o para salir adelante o para tener la ayuda necesaria, Señor, debemos recurrir al Dios de pactos, al Dios que hace pacto con nosotros conforme a sus misericordias, a ti, Señor, que haces pacto conforme a tus misericordias. Y eso es lo que vamos a aprender a clamar. Lo primero que debemos hacer es referencia a la promesa que nos hiciste, al pacto que hicimos contigo o hiciste con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Este es el tipo de súplica que podemos usar con el Señor. Oh Dios, ¿no has hecho tú un pacto con el Señor Jesús mediante el cual has prometido que tú salvarás a todos los que confíen en Él? Recordemos que desde el principio el Señor menciona en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna la vivimos desde ya, desde el momento en que nos arrepentimos y recibimos al Señor y fuimos limpiados, lavados de nuestro pecado y de nuestra iniquidad y pasamos a ser hijos de Dios. El Señor hizo promesas. Estamos recurriendo al pacto que hizo con el Señor Jesús y nosotros creemos en Él. ¿No has dicho tú, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones? ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Entonces, Señor, aunque culpable, aunque soy culpable, yo confío en los méritos de tu amado Hijo y pido ser absuelto por el poder de su grandioso sacrificio expiatorio. Hay ocasiones en las que vienen amenazas o vienen circunstancias que nos afectan. Muchas de ellas son por culpa nuestra, son por causa de nuestro pecado, son una respuesta al pecado. Pero aún así, tal como se expresa aquí, Señor, sí soy culpable, Señor, soy un pecador, estoy arrepentido, pero yo sé que tú, a través de la justificación que hiciste en mí por medio de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, ayuda. Fui absuelto, fui declarado no culpable por el poder del grandioso sacrificio expiatorio de perdón, de satisfacer la justicia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Bien. He aquí, como la vasija de barro cuelga de un clavo, así cuelgo yo de él y de él únicamente. Así como puedes tener una vasija de barro y ahí está colgada. Era algo muy usado en ese tiempo. No tenían alacenas muchos de ellos, pero tenían colgadas las ollas de barro con grano, con cualquier otra cosa que tuvieran. Así es, colgado del Señor, sujeto nada más por el Señor. Ahora, por el pacto de tu gracia, que es ordenado en todas las cosas y será guardado, te suplico que manifiestes tu amor por mí. Por el pacto de tu gracia, por esa oportunidad que nos alcanzó en tu gracia, por tu misericordia y por el sacrificio de Jesús. Te suplico manifiestes tu amor por mí. Si utilizamos este tipo de súplica, de gracia con el Señor, ciertamente prevaleceremos con Él, ciertamente estaremos ante Él. Y asimismo somos exhortados como hijos de Dios que hagamos lo mismo, pues el pacto eterno es un poderoso argumento con Dios. En cada oscura hora, opresora, oscura crítica, una amenaza real, cuando el pecado y Satanás juntan su poder, es cuando recurrimos al Señor con todo nuestro corazón humilde, haciendo memoria, declarando el pacto de misericordia, porque el Señor Jesucristo nos abrió el camino hacia el trono de la gracia para obtener misericordia para el momento oportuno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Luego proseguimos al siguiente uso que hace Jacob de la promesa que Dios le ha dado, el segundo punto. El versículo 9 dice, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Había una promesa que Dios había hecho a Jacob. Vuélvete a tu tierra, sal de la tierra de Labán, hermano de su mamá, a regresar a tu propia tierra, porque yo te voy a hacer bien. El plan de Dios era que regresara para llevar a cabo el plan de ser padre de una nación como es Israel. Si estamos caminando en la senda del deber, si estamos donde el Señor nos ha ordenado que estemos, siempre podremos argumentar la promesa divina. Si estamos en la justicia de Dios, si estamos en la justicia de Dios, obedeciendo su palabra, siendo guiados por el Espíritu, en humildad, clamando al Señor, siempre podremos recurrir a una promesa divina. Siempre debemos recurrir a una promesa divina. El Señor protegerá invariablemente a sus siervos cuando ellos están en la senda de la obediencia a su mandamiento, y diría sus mandamientos.
Eso es lo que debemos buscar por ahora. Andar en obediencia es algo que Dios escucha, que Dios responde cuando planteamos una petición delante de Él. Si seguimos nuestro propio consejo, el nuestro, entonces debemos arreglárnosla para cuidarnos nosotros solos, por nosotros mismos. Si tú seguiste lo que a ti te parece y no recurriste a la palabra de Dios, a hacerla según la voluntad de Dios, sino tu propia lógica, tu propio sentido común, y no recurriste al Altísimo, entonces te las vales por ti mismo. A ver cómo le haces. Tú solo vas a salir del atolladero si no recurriste al Señor en obediencia. Pero si vamos donde la Biblia y lo que la Biblia dice y las claras indicaciones del Espíritu nos guían, siempre podremos contar con el Señor que nos ha enviado. Siempre podremos contar con el Señor que nos ha enviado. Protegerá a sus siervos obedientes independientemente de cuáles sean los peligros del camino. No importa lo que esté pasando. Ese no es el tema que debe inquietar a un verdadero hijo de Dios, obediente, siervo de Dios. Nunca. Pase lo que pase, veas lo que veas, sea un Goliat, sea un valle de sombra de muerte, sea un ejército que acampa contra ti, sea cualquier amenaza, yo estaré confiado. Es lo que respondemos cuando tenemos una petición a nuestro Padre Celestial con base a la obediencia, a la humildad, como hemos visto. Si Dios nos ordenara que fuéramos al último confín de esta tierra o a ríos desconocidos, o si Él nos ordenara viajar a través de desiertos distantes, a lo más recóndito del que pueda haber sobre la faz de la tierra, Él podría preservar nuestra vida ahí, como puede hacerlo aquí ahora. No está limitado. Cuando nosotros somos obedientes, cuando andamos en sus caminos, cuando el pecado no está en nosotros y cuando pecas recurre, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Y estando ahí, enviados por Él, a donde Él nos envió, podemos estar seguros de que oiremos el sonido de las pisadas de nuestro Señor junto a nosotros. Él iría por ahí. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O tendremos otras evidencias inconfundibles de su presencia con nosotros. Veremos cosas que se van sucediendo que nos confirman esto Dios tiene el control. Dios está, Dios está guiando esto y está guardando. Puedo estar confiado. Las cosas que me están diciendo esta persona o lo que estoy viendo está confirmando algo que Dios me había hecho claro sentir en mi espíritu. Tú has dicho, invócame, tú, Señor, has dicho, invócame en el día de la angustia. Este es un día de angustia para mí y yo te estoy invocando. ¿Acaso no me librarás? Yo te invoco. Invócame en el día de la angustia. Invócame. Y el Señor nos rescata. Y el Señor nos responde. Si argumentamos con el Señor en un estilo como este, encontraremos que este tipo de súplica es poderosa para con el que es omnipotente, el que todo lo puede, el que tiene el poder absoluto, el poder mayor y que nos ha dado poder en muchas áreas para poder hacer la obra que Él nos manda hacer. Así es que nuestra súplica se hace poderosa cuando argumentamos esto. Además, Jacob argumentó con Dios, de nuevo, sobre la base de su historia anterior. Él dijo que era menor que todas las misericordias de Dios y sin embargo había recibido muchas misericordias. Dios lo había librado de muchas ocasiones de violencia, lo había librado de ataques, lo había librado de muchas situaciones difíciles. Génesis 32:10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo.
Aunque había atravesado el Jordán cuando abandonó su casa, huyendo para que Esaú, porque Esaú lo había amenazado de muerte, aunque había atravesado el Jordán cuando abandonó su casa, siendo un hombre triste y solitario, sin nada, salvo su cayado en su mano. Era todo lo que tenía. El cayado, ese bastón que llevaba, era lo único que tenía para cuando salió huyendo en protección de su propia vida. Había regresado con esposas e hijos, tenía 2 esposas. Las 2 eran hijas de Labán, su tío, que fue con las que se casó, Lea y Raquel, y con un gran número de siervos y de ganado y camellos y cabras y ovejas y asnos que lo habían convertido como en 2 campamentos. Ya dijimos, separó a una familia, una de las esposas con los hijos y otra de las esposas con los hijos más atrás. Y así fue caminando, envió animalitos a su hermano, iban llevándolos como un regalo para Esaú para intentar calmar su ira. Recordemos que fue la estrategia que había seguido Jacob prudentemente, la que acabo de describir. Como dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Por supuesto que Dios nos dio capacidad para decir, a ver, ¿cómo voy a actuar ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo debo proceder? Por supuesto que todo es conforme a la palabra, con la sabiduría que has obtenido de la palabra de Dios, conforme a la sabiduría de la mente de Cristo que ya tenemos, como lo hemos visto, y el consejo de la palabra también. Génesis 32, 7 y 8 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, sus esposas y sus hijos y sus siervos, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Eso es lo que él propuso. Esa es una forma sabia de actuar. Ahora, Señor, dice él, después de todas tus misericordias anteriores hacia mí, te ruego que no me abandones. Es una petición profunda, una necesidad inminente de que estaba de por medio la vida de su familia y del mismo, por supuesto. Has bendecido a tu siervo hasta este momento y podrías abandonarlo ahora. Han sido tantas las bendiciones que, Señor, ¿me vas a abandonar ahora? Una actitud no de reclamo, por supuesto. Es una actitud humilde. Señor, ¿cómo puedo yo pensar que me vas a abandonar si me has ayudado tanto, me has sacado tantas veces de peligros, de ataques, de intenciones de destrucción que otros han tenido? Y ahora me vas a abandonar. Me pregunto, ¿será eso posible, Señor? Hablando, argumentando con Dios. No puedo decirles cuán a menudo he sido consolado por la verdad implícita en las palabras de John Newton. John Newton, este hombre que, entre muchas cosas, compuso el himno de la... Newton fue sí, fue el escritor del Newton, Sublime Gracia del Señor. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Tremendo. Yo cada vez que oigo ese himno, a veces cuando paso al frente, que voy a cerrar un mensaje que dio uno de los predicadores, le digo a Mauricio, por favor, Mauricio, toca de fondo ese himno, Sublime Gracia. Eso me lleva, me mueve en el espíritu. Pero bueno, siguiendo adelante, ¿qué fue lo que dijo John Newton? Decidido a salvarme, él cuidó mi camino esclavo ciego de Satanás, cuando era esclavo ciego de Satanás, me divertía con la muerte y habría podido enseñarme a confiar en su nombre y traerme hasta aquí para avergonzarme. Es una pregunta. ¿Será que esto lo trajo Dios para avergonzarme, para destruirme? Esa era la expresión que usó en esta ocasión John Newton. Su amor en el pasado me impide pensar que al fin dejará
que me hunda en la aflicción. Cada dulce ebenecer que recuerdo confirma su buen agrado de ayudarme hasta el fin. Estas son palabras de Newton, de John Newton. Repito, su amor en el pasado, lo que me ha hecho por mí, que es lo mismo que dijo Jacob, me impide pensar que al fin dejará que me hunda en la aflicción. No lo va a dejar. Cada dulce ebenecer que recuerdo confirma su buen agrado de ayudarme hasta el fin. Ebenecer es eh, cuando Iván en huida dijo una declaración que hizo Samuel, el profeta, dijo, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer significa roca firme. ¿Y quién es la roca en la cual estamos parados si no es el Señor Jesucristo? Así que Jacob oró fervientemente. Señor, tú has sido a menudo mi ayudador en el pasado. Así, líbrame ahora, te lo ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl. Vuelve a aparecer el nombre. Vamos a hacer una oración. Señor, ¿cuántos hay ahora que están escuchando esto? Esta enseñanza, este mensaje que me propusiste para darlo, para traerlo delante de tu pueblo. ¿Cuántos están con situaciones que los apremian, que los amenazan, que los intentan desanimar, devastar, desalentar? Señor, que esta noche esta enseñanza se quede grabada y que busquemos, Señor, busquemos acudir a ti con humildad, que busquemos acudir a ti siendo claros en lo que estamos pidiendo con humildad y, Señor, basados en el pacto, el nuevo pacto de la salvación, el pacto en donde Jesús es nuestro pastor y nada nos faltará. Y que aunque andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gracias, Señor, porque yo sé que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque tú lo escribiste, Señor. Porque si yo ando en obediencia, siguiéndote a ti como mi pastor, porque tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, entonces yo soy una oveja de tu redil, Señor. Y entonces voy a ser guardado por ti, Señor Jesucristo, porque tú cuidas a tus ovejas. Y tú dijiste que tu Padre que te las dio, nuestro Padre que te las dio, no quiere que ninguna se pierda. Gracias, Señor, porque yo soy una de esas ovejas y cada uno de los que estamos aquí, cuando somos obedientes a tus mandamientos, el que me obedece es el que guarda mis mandamientos. Tú lo dijiste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos. Si acaso tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón, y estoy hablando a las personas que todavía no han tenido la salvación, puedes inclusive adoptar esta forma de súplica, pues puedes decir, y fíjense a lo que estoy refiriéndome con el tipo de oración, porque no pueden acudir a las promesas porque no están en Jesús, pero lo que sí pueden hacer es, Señor, tú me has perdonado la vida muchas veces cuando te he provocado. Yo merecía morir en mi pecado, muchas veces. Ahora, viendo hacia atrás, hay ocasiones en las que uno dice, gracias, Señor, porque no me destruiste. Gracias, Señor, porque yo merecía ser duramente castigado y tú fuiste misericordioso conmigo. Que tu bondad, que ahora me lleva al arrepentimiento, también te mueva a perdonar mi pecado. Gracias, Señor, porque por tu gracia somos atraídos hacia ti y te pedimos ayuda, te pedimos que perdones mi pecado, perdona mi pecado, porque es la declaración de una persona que no ha creído todavía en Jesús, pero que se está acercando porque las circunstancias de la vida muchas veces nos orillan a buscar a Dios, a ver hacia arriba, hacia lo alto, a buscar a Jesús. Recuerdo lo que tú hiciste en el Calvario por los pecados en épocas pasadas, hace largo tiempo, por los pecadores en épocas pasadas, hace largo tiempo. Tú lo hiciste, Señor. ¿Acaso diste a tu amado y unigénito Hijo para que muriera por los pecadores y ahora no aceptarás a cada pecador tembloroso que busca tu favor, como esta persona que no es creyente
o no era creyente, porque está avanzando hasta llegar al punto de recibir el perdón por su arrepentimiento, que es apartarse del pecado, dolerse y apartarse, reconocerlo y apartarse. Esta súplica comprobará ser el tipo de súplica que haga que se abran las puertas de la gracia de Dios. Y entonces podrás decir, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he pecado porque he sido mentiroso, he sido blasfemo, he sido ladrón, aunque sea por pocas cosas, pero he roto esos mandamientos, he codiciado los bienes ajenos. Hay 10 cosas que están incluidas en esa lista de violaciones que hemos hecho. Y si te arrepientes de cada una y se la declaras al Señor, tú en privado, el Señor y tú, y le dices esto y esto y esto, Señor. Yo sé que tú me viste, yo sé que tú me oíste, que me escuchaste, pero te lo quiero declarar reconociendo mis pecados y pidiéndote perdón. Cuando tú haces eso y le dices, Señor, límpiame, lávame de todos los pecados. Mi alma está manchada de suciedad por el pecado, maloliente. Es deplorable la condición de mi alma y mi ser entero. Te pido, Señor, perdóname, límpiame de mis pecados y hazme una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Jesús y quiero recibirte en mi corazón, no solo como mi Salvador, sino como mi Rey y Señor, porque ahora quiero obedecerte y andar conforme a tu palabra en obediencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando tú haces eso, tu vida va a ser otra. Y no es que repitas un rezo, la oración que yo hice, no tienes que memorizarla y rezarla así, pero el concepto es ese, arrepentimiento, reconocimiento, arrepentimiento y pedirle que seas limpio y que te haga una nueva persona, que esté en ese momento vas a recibir el Espíritu Santo cuando es un arrepentimiento verdadero. El cuarto argumento que Jacob usó fue tal vez el mejor de todos. Voy a ver si tenemos el suficiente tiempo porque todavía nos faltan. Bueno, el cuarto argumento que Jacob usó fue tal vez el mejor de todos. Ese fue el golpe maestro y de la misma manera, si nosotros queremos prevalecer ante el propiciatorio es esa en el arca que Dios le había mandado a Moisés que construyera, que era una caja toda cubierta de oro con una tapa y unos ángeles también labrados en oro que estaban sobre él. Y ahí el propiciatorio es donde ahora se dice que fue propicio el Señor a nosotros pecadores. La sangre de Cristo, el cordero inmolado estaba sobre el propiciatorio. Tenemos que dejar caer el martillo de la promesa sobre la cabeza del clavo de la oración. Es entonces cuando ya podemos darle el golpe certero al clavo y que haga el trabajo que sea en la oración. Bien. Y luego remacharlo como lo hizo Jacob diciendo al Señor, tú dijiste esto y esto y esto. David le dijo una vez a Dios en oración, en 2 de Samuel 7:25, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Cuando alguien nos ha prometido algo que realmente necesitamos, lo agarramos de la camisa y le decimos, a ver, un momentito, espérame tantito. Tú me prometiste darme eso, y si es un hombre honesto, pueden creerle. ¿Acaso Dios, acaso el Dios de la verdad no dejará de cumplir su promesa? No, no. Esa es una de las cosas que Dios no puede hacer. Él no puede mentir, no puede dejar de cumplir su promesa, ni quiere hacerlo, ni siquiera está pensando en hacerlo. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él está recurriendo a esa confianza. Si queremos obtener algo de Dios,
encontremos una promesa de ello en su palabra y luego podemos considerar ese algo como si lo hubiéramos recibido. Cuando un hombre honesto, perdona, cuando un hombre es honesto, te da un cheque, lo considerarás tan bueno como si fuera efectivo, porque es honesto, porque es de fiar, porque es de confianza. Las promesas de Dios son inclusive mejores que cheques y pagarés bancarios. Tienen un respaldo de la promesa, del compromiso que hizo el Todopoderoso. Solo tenemos que tomarlos y usarlos como argumentos delante de Él y podemos tener la certeza de que Él los honrará. Y lo voy a dejar hasta aquí porque ya se nos llegó el tiempo. Falta muy poco, pero ya es el tiempo de terminar. Así es que vamos a terminar hasta aquí y vamos a orar. Bien. Señor, muchas veces lo que asalta a nuestra mente y a nuestro corazón es la duda. Dudas en cuanto a qué tanto debo confiar en ti, qué tanto es dejarte a ti la solución para algo. No debemos recurrir a ti cuando eres el último recurso. No, no, no. Debemos recurrir a ti como primer recurso, como el más importante y en muchas ocasiones el único. Perdona, Señor, si a veces hemos tratado de resolverlo por nuestros propios medios y en tu misericordia nos has bendecido y nos has respondido. Pero, Señor, debemos aprender a hacer las cosas conforme a lo que nos enseñas en tu palabra, tal como lo hizo Jacob y tantos siervos, hombres de fe que vivieron y que están ahora apareciendo en tu palabra, Señor. Que tu palabra sea nuestra guía, tu palabra, tal como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, Señor, todo aquel que no está fundamentado en la palabra de Dios, todo aquel que no lee, medita y memoriza los versículos para usarlos en el momento de la crisis, porque hay veces que no hay tiempo de agarrar la Biblia y buscar algo. Debemos de tener en nuestra almacén mental esas promesas claras y recurrir a ellas delante de ti, porque entonces estaremos expidiendo un cheque que tú nos diste, Señor, y diciendo, Señor, tú dijiste, Señor, ten misericordia ahora de mí. Tú me has guardado muchas veces, Señor, pero estoy convencido de que esta amenaza que viene contra mí, este, esta a ejército grande, estas valles de sombra de muerte, no podrán nada contra mí porque tú estás conmigo. Tú dijiste que tú eres mi pastor y que nada me faltará y que tú me guardarás en esos valles y que me bendecirás y que el bien, tu bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Gracias, Señor, porque me das la garantía cuando uso tu palabra en la oración para responderla. No cualquier cosa que yo invente, no cualquier cosa que a mí me parece agradable. Es tu palabra. Yo no puedo expedir un cheque con mi propia firma cuando no tengo fondos. Uso el cheque que tú me das, que es tu promesa, Señor, para poder hacer válida y la respuesta vendrá y la protección estará, aunque tarde, tú lo vas a hacer. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oro por esos enfermos, Señor. Oro porque tú nos invitaste a hacer eso, más bien nos exhortaste a hacer eso, orar unos por otros y más cuando tu hermano tiene necesidad. Tenemos que interceder por nuestros hermanos. Ahora lo estamos haciendo por todas las personas que nos han pedido oración, por todos aquellos que requieren una respuesta. Estamos intercediendo, pero Señor, que ellos también aprendan, porque tarde o temprano llegarán a usarla. Por lo pronto, Señor, extiende tu misericordia hacia ellos. Creemos que tú los amas muchísimo más que cualquiera y todos juntos nosotros, mucho más que todos juntos. Gracias, Señor, porque sé que tu mano de sanidad hará lo que debe ser. Así como lo hiciste, Señor,
en las diferentes ciudades que tú visitabas. Sanabas enfermos, liberabas de demonios, aún multiplicaste el alimento para que no les faltara. Así, Señor, te pedimos por los enfermos, por aquellos que están heridos emocionalmente, que sus corazones están destrozados por experiencias que han vivido, Señor, que cierren esas llagas, que cicatricen, Señor, que sean solo recuerdos, pero ya no dolorosos, sino solo recuerdos. Señor, te pido también por los que estén pasando por situaciones económicas difíciles, por falta de ingresos. Señor, clamamos a ti. Señor, bendícelos, abre las ventanas de los cielos para bendecirlos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por los hombres y mujeres que están retenidos en centros penitenciarios, Señor, para que tu fortaleza sea en ellos haciendo grandes obras de fe, para que ellos crezcan en la fe y salgan, cuando salgan de ahí, que sean hombres y mujeres que den testimonio de lo que tú eres, de quién has sido y de lo que has hecho en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que, Señor, apresures la libertad de estos hombres y mujeres que tú ya has justificado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que bendigas a aquellos que diezman y ofrendan, aquellos que diezman tal como tú lo hablaste, Señor, y bendices a todo dador alegre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a terminar esta parte y voy a abrir una